¿Ubican la historia de Juan Sin Miedo? Es un cuento infantil muy cortito, de hecho, desde que lo conocí en mi época de la primaria. Me encantó sobre todo la moraleja que tiene este cuento. Básicamente la primicia es de un hombre que se llama Juan, el cual Juan se mete a un castillo encantado que decía la leyenda que tenía muchos tesoros. Estando dentro de ese castillo, pues se le presentó a Juan muchas entidades, fantasmas, demonios, duendes, pero lo más sorprendente que llamó la atención a estos seres es que no presentaba a Juan miedo. Evidentemente estos seres trataban de intimidar a Juan metiéndole miedo. Estas entidades pues de alguna manera se sorprendieron de cómo Juan los trataba. Uno de ellos les menciona: es que eres la primera persona que nos trata como lo que somos y no nos tiene miedo. Y al final del día pues se sintieron agradecidos con él de lo que probablemente horriblemente se podrían ver y le dieron el tesoro. Y yo de alguna manera pues me sentía identificado con esa historia porque yo quería ser como Juan, sobre todo porque en esa época era un niño que tenía ciertas incertidumbres, miedos de esa época, miedos de niño. Pero ahora que lo analizo, es bueno realmente no tener miedo, y hoy hago ese ejercicio. Son las 8 de la noche y estoy a oscuras. Muchos dirán que te quedaste sin luz, no hay luz en tu casa. No, realmente es que apagué las luces. Es viernes en el momento en que estoy grabando esto, y para tratar de no estar pensando mucho en las situaciones actuales en las que estoy pasando, dije, necesito tomarme un descanso visual de todo. Por eso es que apagué las luces, por eso es que estoy con esta lamparita, que de hecho esta la compré en Miniso, si mal no recuerdo. La intención es que también quise hacer este ejercicio y me vino a la cabeza los miedos que enfrentamos el día a día. Cómo es que de alguna manera presentando y manifestando a una edad, pues se puede decir adulta, y que desarrollamos desde nuestra infancia, ¿no? Es bastante curioso cómo es que nuestros miedos desde niños se siguen manifestando ahorita. Cuando hablamos de la palabra miedo, luego se nos viene mucho de lo que se ha inculcado en el paso del tiempo, gracias a la cultura pop, a todos estos medios que existen en la actualidad como televisión, radio, películas, series, y lo asociamos directamente a cosas sobrenaturales, que si el fantasma, que si el demonio, que si los duendes y cosas por el estilo. Entonces yo de niño, por ejemplo, le tenía mucho miedo a la oscuridad. Como la oscuridad también está asociada a lo desconocido, como se veía en las películas y series, evidentemente pensamos que pues nos va a aparecer un demonio, un fantasma o cosas por el estilo. Pues yo de niño tenía mucho ese tema, a tal grado que me paralizaba. Y es que, ¿saben qué? De niño me pasaban cosas bastante curiosas. Por ejemplo, he tenido una experiencia, digamos, no tan común, porque ahora ya le puedo poner nombre, ya sé qué es lo que pasó. Como decimos aquí en México, se me subió el muerto. Científicamente ya está comprobado que es parálisis del sueño. Sucesos que pasan cuando te da parálisis del sueño. Por ejemplo, yo me acuerdo que en ese momento estaba acostado en mi cama, literalmente. Abrí los ojos y no me podía mover. Sentía demasiado frío, ¿saben? Entonces yo empecé a tratar como de gritar, pero no podía. Pero al mismo tiempo, como estaba en la oscuridad, yo sentía que alguien me veía a través de... En ese momento estaba la puerta y yo sentía que alguien me estaba mirando fijamente, y bueno, para mí fue un shock. Entonces yo creo que el tema del miedo, el tema de la oscuridad para mí es algo que representa hasta el día de hoy algo, pero bueno, no me quiero adelantar. A lo que voy es que sí causó un trauma. Otro miedo que desarrollé un tiempo, pero luego como que mi mente lo bloqueó o lo olvidó, fue en un viaje que tuve familiar en mi niñez. Yo creo que tenía como entre 10, 9 años aproximadamente, y en ese viaje me acuerdo que fuimos a la playa del pueblo de donde son originarios mis padres, y ya de regreso al lugar donde estábamos quedando, nos regresamos con un familiar que pues ya tenía sus copitas encima. Entonces tuvimos un accidente automovilístico. No me acuerdo muy bien cómo fue que se dio. Solo me acuerdo en el momento en el que ya había ocurrido. Nosotros nos habíamos desviado de la carretera original y nos metemos como una especie de fango, y pues el auto se quedó ahí y se empezó a hundir. Yo nada más sentía que se me estaba metiendo el agua y empezó a llenarse el lugar, y había más personas dentro. No me acuerdo cuánto tiempo sucedió de estar esperando hasta que nos rescataran,
porque literalmente llegó mucha gente a rescatarnos. Y yo me acuerdo que estaba lleno de sangre en algunas partes de mi cuerpo y yo pensaba que era mi sangre. Y bueno, fue un momento caótico de mi infancia. Me daba miedo incluso viajar en coche o en autobús o lo que sea por un tiempo, pero después se me quitó. Amigos, está haciendo un calor horrible. En parte qué bueno que apagué las luces porque este foco no genera tanto calor, la verdad. Ahorita hay una ola de calor en las noticias y calienta todo el día mi casa, entonces estoy en un segundo piso. Gracias al abanico estamos a salvo. Me quedé pensando en estos miedos que ahora quiero resolver en mis 31 años ya, y que algunos han evolucionado, otros simplemente desaparecieron y otros son nuevos incluso. Entonces quiero apuntarlos para poder irlos desmenuzando. Ok, aquí están mis principales miedos que representan mi vida adulta. Muchos pensarán, creo que se sale un poquito de lo común, como por ejemplo las fobias hacia algo. Aquí sí apunté una, pero las demás me gustaría explicarles y por qué representan ahorita. Bueno, vámonos con la primera, que son las arañas. Bueno, desde que tengo uso de razón, las arañas para mí es algo que nunca me han gustado y sobre todo pues me han dado fobia, ¿no? Que es lo que se conoce como aracnofobia. No solamente representa el tema de las arañas, sino todo lo que tenga que ver con insectos que tengan más de 2 patas, 4 patas. Se intensificó más cuando en algún momento de mi infancia también viví en una parte donde no sé por qué, pero esa calle, esa zona estaba infestada de alacranes. El punto es que un día me acuerdo que quería patinar y busqué mis patines, que me encanta patinar. Estaba limpiando mis patines y por adentro quería ver si pues no había tierra o algo por el estilo. Amigos, que encuentro, siento como estaba un alacrán dentro de él y yo sentí clarito que me picó. Solté el grito, mi mamá me escuchó y me fue a auxiliar y le dije que había algo dentro del patín. Entonces lo revisó y efectivamente era un alacrán. Afortunadamente los alacranes que se manifestaban eran de color negro y hasta donde sabemos, creo, los alacranes de color negro no son venenosos. También pues ahora esa información lo sé, pero en su momento no, y yo me espanté y yo sentía que ya me iba a morir. Desde entonces hasta la fecha no he podido ni siquiera acercarme a ver en un zoológico donde comúnmente hay insectos como estos, los alacranes, escorpiones, tarántulas, etcétera. No puedo, amigos. Con esa parte sí no se las tengo superada. Y digo, yo creo que no me pierdo de nada bueno tampoco. Oigan, una disculpa si las sombras ven como tiradero, pero es que apenas es viernes y yo mañana hago qué hacer. Como segundo punto tenemos la inseguridad y la persecución. Sí, yo sé que no es común a las fobias que se manejan, pero me imagino que ha de haber un nombre específico para este tipo de miedo, que sí debe de haber ser, no sé, algo así como de insegurodofobia o persecuciónfobia. Este tema lo tengo recientemente e incluso hice un video, los voy a dejar aquí en la letra y que se llama Miedo a salir de mi casa. Platico que esta sensación se detonó cuando yo me fui de aquí del Estado de México y regresé de nueva cuenta. Y esto porque antes de irme por primera vez de aquí, yo sufría de asaltos, amigos, así día y noche. Me tocaba trabajar a las afueras del Estado de México y en esos trayectos se subían a asaltar a los camiones. Yo tenía una cartera ya falsa preparada. Por si me asaltaban, ya nada más entregaba mi cartera y adentro venían como unos 20, 40 pesos. Y hacía como que la finta de que, ay, ya, toma, para que no me hagas nada. La mayoría de las veces que asaltaban en conjunto los camiones eran con armas de fuego. Pues la verdad, sí, uno piensa en su vida, ¿no? Cuando yo me fui de aquí y me fui a vivir a León, Guanajuato, la dinámica cambió. Yo sé que hay inseguridades en todos lados, pero sí se nota la diferencia cuando hay una extrema inseguridad en un lugar que en otro. Y León, la verdad es que para mí me parecía bastante tranquilo. Tuve que regresar por temas extraordinarios. La idea de volver a vivir esa situación de asaltos, de inseguridad, me pesa, la verdad. Y sobre todo porque no es que viva en un lugar donde sea tranquilo. Es el estado más peligroso de todo el país aquí en México. Que de hecho hice un video acá, también se os ve la letra ahí, de cómo es vivir en este estado. Y por consecuencia yo empecé a desarrollar desde que llegué aquí el síndrome de la cabaña. Yo
desarrolle ese sentimiento como de persecución, de que algo va a ocurrir mal. Si yo salgo a lugares muy lejanos, si voy solo, me siento con ansiedad, me da ansiedad, y pues es algo que estoy tratando de lidiar porque mis planes a futuro es estarme moviendo y no quiero tener este sentimiento perpetuado para siempre, ¿saben? Entonces, bueno, ese es uno de los miedos que tengo ahorita más presentes. Y por último, tenemos la incertidumbre y lo desconocido. Con esto englobo varias cosas que incluso, como mencionaba al principio del video, son miedos que ya tenía pero que se ven reflejados ahorita y que probablemente en un lapso muy grande de mi vida no los tenía tan presentes, pero ahora se manifiestan. ¿Y saben cuándo me di cuenta? Cuando viví una etapa muy fuerte en mi vida en el cual se despertaron de nueva cuenta estos miedos y tuve que ir a terapia, y lo comenté con mi terapeuta del por qué había ocurrido, si se supone que de alguna manera ya lo tenía superado. Pero no es que realmente lo superes, sino simplemente tu cerebro es selectivo. Hay cosas que ya no quiere recordar, y eso de alguna manera es un mecanismo de defensa, pues para que no sientas todas esas emociones negativas como la ansiedad, el dolor. Pero bueno, yendo a lo específico, en el tema de la incertidumbre como miedo, es actualmente lo que estoy viviendo. No sé qué vaya a pasar con todo lo que estoy haciendo en cuanto a mis cambios como persona, para mejorar como persona, laboralmente. He hecho todo lo posible, todo lo que está en mis manos ahorita para que ocurra, pero siento que no se da y me genera incertidumbre, y yo creo que la incertidumbre es algo que está muy cañón controlar. No puedes hacer que las cosas ocurran cuando ya lo intentaste y ves que no pasa. Es complejo. Estos últimos dos miedos son los que me tienen más agobiado últimamente, y he sentido que sí ha afectado mi calidad de vida. Me da insomnio, sobrepienso las cosas, pero afortunadamente creo que tengo la solución, o al menos las herramientas que nos pueden ayudar y que incluso te pueden ayudar a ti a sobrellevar los miedos. Cuando no somos capaces de sobrellevar las emociones, tanto positivas como negativas, como se conocen, ya saben, lo positivo que sería la alegría, euforia, y lo negativo pues ya sabemos, miedos, enojo, ira. Cuando no sabemos controlarlos, no sabemos identificarlos realmente qué son, y al no identificarlos podemos llegar a hacer cosas que pueden ser perjudiciales para nosotros. Y lo que hizo mi terapeuta fue darme herramientas emocionales para poder yo sobrellevar la situación. Y digo sobrellevar porque yo tenía esta idea errónea, gracias a la historia de Juan Sin Miedo, de que si no sentías miedo completamente es porque eras una persona inmune, ¿no? Y hasta cierto puede ser que sí, pero debemos recordar que también el miedo es algo que de alguna manera te puede prevenir del peligro. Cuando sentimos peligro nos da miedo y en automático reaccionamos, activan nuestros reflejos en algunas ocasiones, porque algunos sí se paralizan con el miedo, pero a lo que voy es que por algo existe y por algo lo sentimos. Yo no lo veo tan mal al 100% tener estas emociones, siempre y cuando lo puedas sobrellevar, controlar, y me ha funcionado la verdad bastante, y es una recomendación que les puedo dar. Si tienen la posibilidad de tomar terapia con un buen terapeuta, créanme que van a notar la diferencia. Y con esto también digo que cuando se presenten no traten de evitarlos, porque lo peor que pueden hacer es evitar estos sentimientos, ¿no? El miedo yo siento que atrae otros, como la ansiedad, como la tristeza, la soledad. Entonces yo también aprendí ahí en terapia con estas herramientas que me dio. Me tengo que permitir así un rato. Hoy me permito sentirme mal, hoy me voy a sentir triste, mañana voy a hacer lo posible de estar bien o lo más tranquilo posible, porque ahora le pongo caducidad a esos sentimientos. Y creo que manifestarlo así, decirlo, ayuda bastante. Es una recomendación que también les puedo dar. ¡Oh! Se hizo la luz. Lo último que les puedo decir es que escuchen a sus miedos, platiquen con ellos y vean qué pueden resolver.